Quiero saludar a todos nuestros amigos alrededor del mundo que se están sumando a nuestra comunidad de YouTube. Gracias por formar parte, por ayudarnos, por apoyarnos. Y hoy quiero contarte el testimonio de Betty Fox, la camarera del restaurante. Jamás olvidaré la primera vez que la vi. Una muchacha encantadora, como no había visto a otra. Pequeña de estatura, de ojos café, enmarcados por unas largas y oscuras pestañas. Yo podría entender fácilmente por qué la llamaban Betty Boop en el restaurante donde trabajaba en Rochester, Pensilvania. Me era difícil creer que esa muchacha no era una muchacha, sino la madre de un crecido joven. Y sería más difícil aún para aquellos que no están familiarizados con el poder de Dios creer que no hacía mucho esta vivaracha, radiante y sana mujercita había estado en las últimas etapas de la esclerosis múltiple. Betty Fox había estado enferma por años con esa cruel dolencia por la cual hasta hoy no se conoce de ninguna cura. Una enfermedad que, pese a los tratamientos calmantes y los animadores periodos de falsas mejorías, sigue un curso implacable de un progresivo entumecimiento hasta que el paciente queda incapacitado, no se puede mover. Betty había alcanzado ese punto en la primavera de 1950 y no había salido de su habitación de un cuarto piso por varios meses, excepto cuando su esposo la tomaba en brazos para llevarla al doctor, porque para ese tiempo ya no podía andar por sí misma. Cuando su esposo estaba en casa, él la cuidaba y la acarreaba como un bebé. Cuando él no estaba para cargarla, ella gateaba en el suelo para alcanzar lo que deseaba. Pero aún en este método no le permitía llegar muy lejos, impedida como estaba, con sus brazos prácticamente inservibles. Por supuesto que unos días eran mejor que otros, una característica de esta enfermedad, y en sus buenos días ella se sentía mejor, lo que quiere decir que podía tortuosamente moverse de una a la otra silla apoyándose en los muebles y así cubrir mayores distancias. Sus piernas estaban frías como el hielo y completamente dormidas. Y sí, estaban también en sus brazos hasta el codo, sus manos inútiles, incapacitadas para levantar o coger algo. Por mucho tiempo tenía que ser alimentada, tarea que bondadosos vecinos hicieron por turnos cada mediodía cuando su esposo estaba en el trabajo. Y cuando trataban de darme de comer, cuenta ella, yo frecuentemente temblaba tanto que no podía poner la cuchara en mi boca. El pronóstico de la enfermedad de Betty era grave. Además de la esclerosis múltiple, su corazón corría peligro. El doctor había dicho a su esposo e hijo que no podría resistir indefinidamente el esfuerzo que representaba su constante temblor producido por la enfermedad paralizante. Fue un día de abril cuando su hijo, que trabajaba en el mercado Rogers, dijo: «Mamá, ¿por qué no vas a esos cultos donde predica Kathryn Kuhlman? Cuando paso frente al auditorio Carnegie al ir y a venir del trabajo, he visto personas empujando los carritos y con los cuales han acudido a los servicios. También he visto personas caminar llevando sus muletas en alto. ¿Por qué no vas y veamos lo que sucede?» Betty contestó de pronto: «Bueno, hijo, yo estoy demasiado mal. Todos los médicos dicen que no hay absolutamente nada que hacer conmigo». «Mira, mamá», decía su hijo firmemente, «yo los he visto ir en camillas y que han salido andando. Si esto puede sucederles a otros, también puede sucederte a ti». El muchacho siguió insistiendo hasta que por fin su madre asintió, por lo menos, a escuchar los programas de la radio. Pero le era más fácil decirlo que hacerlo, porque ella estaba totalmente incapacitada para llegar hasta la radio e incluso darle al botón. Por eso, cada día antes de irse al trabajo, su esposo la sentaba en el sofá o en una butaca con la radio a su lado. Pero allí debía quedar inútil hasta que alguien viniera a ayudarla. Fue un viernes por la mañana a principios de mayo que una amiga llegó unos minutos antes de que comenzara el programa de radio. «Betty», le dijo su amiga, «yo escribí pidiendo oración por usted y quiero que hoy escuche el programa». Sincronizó la radio y juntas se sentaron en el sofá escuchando, pero el nombre de Betty no salió en el aire. Al día siguiente, el sábado, cuando no había programa,
Otra amiga se detuvo a ver a Betty. Se sentaron en la sala hablando juntas cuando repentinamente sucedió. Yo pensé que no era más que otro de esos ataques de temblor, relata Betty, y comencé a sacudirme violentamente, pero pronto me di cuenta de que era algo distinto. Mi amiga se aturdió tanto que se fue a su casa. Me dijo más tarde que creyó que yo me iba a morir. Yo me asusté y comencé a arrastrarme hacia el pasillo, en donde encontré a mi cuñada que venía a verme y ella me retornó a la sala. Allí quedé sentada, cuenta Betty, agitándome tan fuertemente que creía que me iba a descoyuntar, pero este estremecimiento era algo diferente. Mi cuñada pensó que tal vez un cigarrillo podría ayudarme. Encendió uno y me lo dio, pero no lo pude fumar. Entonces de repente, instantáneamente, como si alguien hubiera desconectado un aparato eléctrico, paré de temblar. El pequeño sobrino de Betty, de 3 años, estaba en el cuarto entonces y dijo: ¿Qué pasó, tía Betty, que en un momento has dejado de temblar? Al momento dio ella la respuesta: Yo creo que Dios me ha sanado, replicó, y tenía razón. Ciertamente Betty acababa de recibir su sanidad. Desde aquel instante dejó de padecer para siempre aquel temblor. Sus brazos instantáneamente perdieron el adormecimiento y asimismo sus piernas, recobrando inmediatamente el uso completo de sus manos. Sin esfuerzo se inclinó, apagó la radio y recogió un libro que con el temblor que lo había empujado sin querer. Solamente en un aspecto su sanidad no fue instantánea. Tenía que aprender a caminar de nuevo, dice ella. Y como una niñita tuve que aprender a subir y bajar los escalones, pero esto tardó muy poco. Betty estaba tan impresionada con lo ocurrido que llamó a todos los demás inquilinos de los pisos contiguos para que la vieran, y cuando pocos días después ella caminaba ya a todas partes, los vecinos que nunca antes la habían visto andar de forma normal la miraban enmudecidos de asombro. El médico de la localidad, que la había visto solo unas 4 semanas antes de su sanidad, se quedó estupefacto cuando ella una tarde entró andando en su despacho por sí misma. Evidentemente podía hacer cualquier acción de su cuerpo porque le explicó que ese día había limpiado su casa, había lavado, había planchado, había trabajado 2 horas en el jardín. Él la examinó concienzudamente, a conciencia. Sin embargo, no pudo encontrar ni rastro de la esclerosis múltiple ni de la afección cardíaca. Y luego relata Betty: me hizo caminar de un lado al otro de la calle principal de Rochester frente a su oficina. Me observaba con una expresión tan jocosa en su rostro. Luego me dijo, como me lo han dicho varias veces desde entonces: usted ciertamente tuvo suerte y debe estar muy agradecida de haber permanecido viva. Yo nunca hubiera esperado verla fuera de una silla de ruedas. Ninguno de nosotros tiene parte en esto. Tiene que haber sido algo de Dios. Betty sabía que esto era real, y con profunda gratitud hacia Dios aceptó a Jesús como su Salvador personal, dándole su corazón y su vida para ser sanada y seguir sirviéndole. Ella no recuerda haber estado nunca en una iglesia y había fumado considerablemente por 22 años. Inmediatamente después de su sanidad cambió completamente de estilo de vida. Una de las primeras cosas que hizo fue dejar de fumar, porque, como ella dice, nadie sabe hasta que no haber estado inválida por tanto tiempo lo que significa volver a la normalidad y a la salud de nuevo. Y cuando usted sabe que es Dios mismo quien lo ha sanado, usted no puede agradecerlo lo suficiente y hacer por él cualquier cosa. Casi todos conocen a Betty en Rochester, ya que ella trabajó tanto tiempo en un restaurante muy popular donde ella recuerda ahora, casi avergonzada, que la mayoría de los clientes la llamaban Betty Bob. Por su testimonio, muchos de ellos han llegado a Jesús. Antes de su sanidad, Betty y su esposo no asistían a ninguna iglesia. Desde entonces comenzaron a frecuentar cada domingo por la mañana la primera iglesia metodista de Rochester, conociendo también
por propia experiencia el poder de la oración, les satisfizo saber que el pastor de aquella iglesia metodista oraba regularmente por los enfermos, arrodillándose en el púlpito e invitando a los miembros de la congregación que así lo desearan a pasar al frente y a orar en silencio por su salud espiritual, física. Después de haber estado asistiendo por algunas semanas, el pastor les invitó a formar parte de la membresía de la iglesia. Como dice Betty, mi esposo, que testifica con tanto entusiasmo como yo acerca de mi sanidad, le faltó tiempo para contárselo al reverendo Stamp. El pastor Stamp, un firme creyente en la fe sanadora, se interesó grandemente en el caso. El domingo siguiente insertó un cuestionario en el boletín de la iglesia que fue repartido durante el servicio, solicitando que fuera contestado y depositado al recogerse la ofrenda. En ese cuestionario el pastor reiteraba su propia fe en la oración y la sanidad divina, enfatizando que lo que había empezado a practicar en la iglesia de orar por los enfermos era simplemente para procurar cumplir el mandato de Jesús de predicar, enseñar y sanar. Pidió a su congregación que expresaran sus puntos de vista al respecto. Primero, los métodos de oración que cada uno practicaba en particular y si deseaban o no que se continuase orando por los enfermos como parte del culto regular de la iglesia. La aplastante mayoría de la congregación de 400 miembros votó en favor de tales oraciones. Betty tenía buenos padres y había recibido cierta educación cristiana en su juventud, aunque se había apartado de su influencia. Siempre había creído que Dios podía sanar. Sabía esto cuando su hijo le recomendaba los cultos del auditorio de Carnegie. Pero yo no creía que él me sanaría a mí, porque pensaba no ser lo suficientemente buena para merecer tal privilegio. Pero estaba equivocada. Dios en su misericordia me sanó a mí. De haber sido Betty más cerca, de haber sabido ella más acerca de Dios antes de ser sanada, jamás hubiera cometido el error de pensar que Dios rehusaría sanarla, porque ella no tenía suficientes merecimientos para ello, entre comillas. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es Dios realmente? La única revelación perfecta que Dios ha hecho de sí mismo la hizo por medio de Jesús. Y si nosotros miramos a Dios a través de Jesús, vamos a saber que Dios, que es el creador del universo, vamos a conocer el corazón de Él. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, Dios se expresa su naturaleza y su forma de ser a través de Jesús. ¿Ha oído hablar del ciego Bartimeo? La multitud no prestó atención a este hombre, que era un mendigo ciego, hasta que comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los discípulos le dijeron que se callara, pero Jesús le dijo tiernamente: Bartimeo, recibe la vista. Y así es Dios. Conoce cómo fue movido a compasión por la alborotada y hambrienta multitud a la que calificó como ovejas sin pastor. Jesús dijo: tengo compasión por esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se vayan a desmayar en el camino. Así es Dios. ¿Le ha visto usted llorando a Jesús con dolor sobre Jerusalén? Quizás usted ha tenido solamente la idea de que Dios es un Dios vengativo y que se deleita enviando a los hombres al infierno. Pero si es así como pensamos, realmente no conocemos a Dios. Considerar el corazón misericordioso de Jesús, rebosando de ternura y compasión cuando clama: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así es Dios. Le ha oído hablar en el Evangelio a la pobre mujer manchada por el pecado, la que fue tomada por aquel grupo en medio del mismo adulterio. La mujer fue deshonesta con su vida y fue arrastrada ante Jesús por sus acusadores. La multitud quería apedrearla, pero Jesús dijo: vete y no peques. Así es Dios. Si usted quiere una sola palabra para categorizar a la persona de Dios, todo lo que tiene que hacer es tomar 4 letras y escribir una y otra vez desde el principio hasta el fin. Esta es la palabra amor. Así es Dios. Y aquí tiene usted a esta gentil mujer
a Catherine, a Betty Fox, con su frágil cuerpo torturado por la cruel enfermedad de la escoliosis múltiple. Una mujer que no había entrado en una iglesia por años, que no había servido a Dios ni un solo día de su vida, tan ignorante de las cosas espirituales que cuando el poder de Dios vino sobre su cuerpo, su cuñada, tratando de ayudarle, encendió un cigarrillo y lo puso en su boca porque pensaba que el tabaco iba a detener los temblores. A pesar de tal ignorancia, la misericordia y la ternura de Dios vino a redimirnos espiritual y físicamente, y Él tocó su cuerpo sanándola completamente. Así es como Él es, un Dios que entiende, un Dios que conoce todas nuestras debilidades, todos nuestros fracasos, nuestros pecados, y sin embargo Él continúa amando y derramando sobre nosotros su misericordia. Él nos ama, no porque seamos débiles, no por nuestros fracasos, no por nuestros pecados, sino porque somos sus hijos. Y Él ama a cada uno de nosotros como si fuéramos su hijo, su único hijo. En aquel momento Dios honró la fe débil y la confianza sencilla de Betty Fox, quien se atrevió a alargar aquella mano inválida para tocar a aquel que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Cuando su fe se encontró con Dios, algo sucedió. Algo siempre tiene que suceder cuando la fe sencilla se encuentra con Dios. Cuando el poder de Dios invadió todo el cuerpo de Betty Fox, carecía ella de tanto de los conocimientos espirituales que tenía la menor idea de qué era el poder sobrenatural de Dios fluyendo a través de su ser. Ella por lo menos llegó a darse cuenta de que quizás esto es el poder de Dios, lo que le estaba ocurriendo a ella. Jamás había asistido a un culto, jamás había visto a una persona ser sanada por el poder de Dios, jamás en su vida había presenciado un milagro, ni siquiera había visto a Catherine, pero le había visto a él y eso fue suficiente. Hace algunas semanas, exactamente 10 años, con 7 meses después de su sanidad, Betty visitó a uno de sus antiguos doctores, quien certificó hallarla en perfectas condiciones, sin encontrar siquiera la esclerosis múltiple. Como pensando en voz alta, el médico le dijo: un mero periodo latente de esclerosis múltiple jamás ha durado tanto tiempo. Yo no encuentro indicaciones siquiera de que usted haya padecido tal enfermedad. El buen Dios se hizo cargo de usted haciendo lo que nosotros no pudimos. Este es Dios. Dios no solo le quitó la enfermedad, le quitó las secuelas y le quitó hasta el último rastro de esa enfermedad. Los médicos, examinando su cuerpo de todas las maneras, no han podido volver a encontrar el rastro alguno de esa enfermedad en el cuerpo de Betty. Y algo que me encanta de este testimonio, como muchos de los que hemos relatado hasta aquí, es que la mayoría de las personas no tuvieron contacto con Catherine. Quizás alguien le habló, alguien le puso la radio, alguien envió una nota de oración, pero físicamente la mayoría de los casos que estamos contando no han estado en una reunión. Algunos de los casos sí, pero específicamente este testimonio me impresiona, porque como la fe o la pequeña fe de dos personas, como por ejemplo puede ser el hijo de ella y ella, se unió, y el motivo de oración que envió una de sus amigas, y cómo Dios lo hizo. Yo quisiera orar por tu vida. Quisiera pedir a Dios que lo mismo que Él ha hecho por esta mujer pueda hacerlo a través de tu vida. Señor, quiero darte gracias por cada persona que pueda estar conectada con nosotros en este momento. Yo quiero declarar, Señor, tu bondad y tu misericordia. De la misma manera, Señor, que tú sanaste a Betty Fox con un pequeño grano de fe, con un pequeño punto de inflexión, Señor, que marcó la diferencia. Yo envío esta palabra sobre la vida de cada persona que nos ve en este momento y declaro, Señor, que tu palabra y tu presencia son el punto de inflexión para nuestras vidas, para ver el cielo en la tierra, el cielo invadir nuestras vidas con poderosos milagros de liberación, de sanidad, de milagros. Y los declaramos en este momento, en el nombre de Jesús. Declaramos que el cielo invade la tierra, Señor. Que el que está necesitando sanidad en su cuerpo la recibe. El que está necesitando provisión la recibe, Señor. Que el movimiento de tu presencia, el mover de tu gloria, Señor, lo invade todo y lo involucra
todo, Señor. Así que tú provees para cada una de nuestras necesidades y más allá de lo que nuestra fe puede ofrecernos, Señor. Tú siempre vas más allá, eres sobreabundante. Eres sobreabundante porque vas por encima de nuestra fe, por encima de nuestras posibilidades y por encima de quienes somos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por haberte unido con nosotros. Te invito a que puedas compartir este vídeo con 5 de tus amigos a través de WhatsApp, a través de las redes sociales y que nos estés ayudando a alcanzar a otras personas. Si tienes si tienes algún amigo, alguna amiga que quizás está pasando por una crisis de fe, por un momento difícil en su fe, te invito a que puedas enviarle este vídeo, que este testimonio vivo del poder de Dios pueda estar animando su vida, pueda estar animando su corazón. Así que juntos también podemos continuar expandiendo el mensaje y el testimonio de lo que Jesús ha hecho y lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas y a través de muchas otras. Así que Dios te bendiga y te veo el próximo día con otro testimonio desafiante y impresionante a través del ministerio de Kathryn Kuhlman.